con un solvente que no nos dice cuál es, nos da el peso molecular de ese solvente, y encontramos que los datos de equilibrio se pueden representar a partir de la ley de Raoult, ¿sí? Entonces, en función de eso, nosotros tendríamos que encontrar los valores de X y de Y, considerando ley de Raoult, considerando por ahí la presión de vapor que nos da, y pues bueno, ya además nos da datos de la cantidad que está entrando, el porcentaje a la entrada, si mal no recuerdo es un 6%, y nos pide recuperar el 90% o el 95%, algo así, ¿no? 95%, ok. Entonces, bueno, entonces no se ve. Que la cayó dentro de lo nuestro. No, recién me asusté con el primero que cayó. Ese cayó. Bueno, allá por mi casa escuchó que cayó uno y luego empezó la tormenta fuerte. Ok, entonces vamos a empezar a resolverlo. Este problema tenemos que atacarlo primeramente por los datos de equilibrio. No tenemos datos como tal, por lo tanto hay que calcular los datos en función de lo que nos dice. Nos dice que tendríamos nosotros un comportamiento con ley de Raoult, y además nos da presiones de vapor a esa temperatura que estamos llevando a cabo el proceso. Entonces, lo que vamos a hacer, muchachos, es en fracciones molares vamos a proponer valores que vayan desde 0 hasta 1 para X, y calcularemos los valores de Y a partir de la ley de Raoult. La ley de Raoult me menciona que yo tendría la fracción molar en la parte gaseosa a partir de la de la presión parcial entre la presión total del sistema, ¿cierto? En este caso no tengo presiones parciales, pero tengo la presión de vapor. Entonces, si ustedes recuerdan de los problemas anteriores que hemos hecho desde la destilación, presión parcial es igual a la fracción molar en el líquido multiplicado por la presión de vapor. ¿Sí? De hecho, lo hemos utilizado varias veces. Entonces, para yo poder calcular una fracción molar Y, tendría que tener la fracción molar en X y la presión de vapor. Por lo tanto, yo estoy proponiendo arbitrariamente valores de X desde Se apagó la televisión. 0.05. Se apagó la televisión. ¿Otra vez se apagó? Sí. Bueno, sí, no se apagó, se desconectó el cable, me parece. No, así. Los viejos tiempos. Hablando, cómprate un trompo. Cómprate un trompo. Simón, para echar acá retas. Arre, güey. Sí, güey, ánimo. Para que te tranquilices. Okay. Bueno, entonces, vamos a proponer valores de X. Yo los propuse de 0.05 en 0.05. Ustedes pueden hacer la proporción que ustedes quieran. O sea, son completamente arbitrarios. Irían de 0 a 1. Sabemos que la fracción molar siempre va de 0 a 1, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner los valores que quieran. Yo puse de 0.05 en 0.05 hasta llegar a la unidad. Ahora voy a calcular las fracciones molares en el gas que estaría en equilibrio a partir de esas mismas composiciones. Entonces quedamos que para yo poder calcular con ley de Raoult sería que la presión de vapor multiplicada por X de A entre la presión sería igual a Y, ¿sí? Esa ya le hemos utilizado esa ecuación muchas veces. Entonces voy a aplicarlo en este momento. La presión de vapor que me reporta a 20 grados Celsius es de 76. ¿Sí? Acuérdense que estos son datos de equilibrio,
a la misma presión y a la misma temperatura. Es por eso que estoy tomando siempre los mismos valores. Entonces son 76 milímetros de mercurio entre 760, que es una atmósfera, eso sería presión de vapor entre presión del sistema, y multiplicado por el valor de X que propuse. Ya de aquí nada más los arrastro y listo, ya tendría las composiciones en fracción molar que están en equilibrio. Sin embargo, yo las ocupo en relación molar, ¿se acuerdan? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación que hemos estado utilizando, que es fracción molar entre 1 menos la fracción molar, tanto para X como para Y. Entonces aquí ya nada más es arrastrar. Muy bien, ya tenemos los datos de equilibrio. Este último dato pues lo voy a omitir. Estos datos de equilibrio me van a ayudar a mí a encontrar el flujo mínimo, ¿están de acuerdo? Entonces, y obviamente la curva de equilibrio. Entonces, ahora lo que sigue, según el procedimiento que hemos hecho, es encontrar las composiciones del gas a la entrada, del gas a la salida y del líquido a la entrada. ¿Cuál es la composición del gas a la entrada, muchachos? Me dice que es del 6%, ¿cierto? Entonces, en fracción molar es 0.06. Por lo tanto, en relación molar es 0.06 entre 0.94, ¿cierto? Listo, ya tenemos composición del gas a la entrada. Y ahora podemos conocer la composición del gas a la salida. Nos dice el problema que vamos a recuperar el 95% del benceno. Por lo tanto, el 5% es lo que va a estar saliendo, ¿sí? Entonces sería 0.05 multiplicado por la composición de entrada en relación molar. Por lo tanto, allí tendríamos ese valor de relación molar. ¿Sí? Hasta aquí, nada nuevo, ¿verdad? Ok. La composición del líquido a la entrada nos dice que se absorbe con un solvente orgánico, pero no nos da más. Entonces nos dice que sería solamente el solvente, entonces por lo tanto la composición es igual a 0. Pues bien, ya tenemos todos los flujos que podemos conocer. Conocemos el gas a la entrada, el gas a la salida, el líquido a la entrada, y desconocemos el líquido a la salida. Por lo tanto, vamos a basarnos en el concepto de flujo mínimo, el cual nos dice que el líquido en la salida está en equilibrio con el gas de entrada. Entonces, por lo tanto, vamos a poner aquí las composiciones que tenemos. En la cúspide, pues tenemos la composición X0, que es 0, y la composición Y1. En la base, conocemos nada más YN más 1, mayúscula, obviamente. Entonces, por lo tanto, a partir de este dato de YN más 1, voy a poder conocer el valor de XN. Aquí me dice que tendría que tener un valor de YN más 1 de 0.063. Los busco en mis datos de equilibrio, 0.063, y está justo aquí. De hecho, está tabulado, ¿sí?, con los datos que propuse. 0.063, ese le corresponde un valor de 1.5 en XN. Sí puede haber relaciones molares mayores a 1, ¿ok? Ahí lo que estoy diciendo es que hay 1.5 moles de benceno por cada mol de... no, este es del... ¿cómo se llama? Del solvente orgánico. Acuérdense que es de XN, ¿sí? Ok, entonces ya tengo aquí las composiciones de entrada y de salida, las cuales son en flujo mínimo. Por lo tanto, puedo calcular la pendiente a partir de esto, ¿cierto? La pendiente de flujo mínimo es L' sobre G' mínima, pues es simplemente la ecuación de Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces, vamos a hacer. Listo, esa sería la pendiente de mi recta de operación mínima o de flujo mínimo. Vamos
Vamos a ver si la calculé bien. Es entre ok. Bueno, entonces ahí tendríamos nosotros una pendiente de 0.04. Sin embargo, esa pendiente pues, a mí no me sirve, ¿no? A menos de que quisiera conocer L' como tal para el flujo mínimo, y de hecho el problema sí lo pide, no el inciso A. Entonces, antes de calcular L', lo que vamos a hacer es, vamos a graficar a ver cómo se está comportando los datos de equilibrio y además cómo se está comportando esta línea que acabamos de trazar. Entonces vamos a hacer un gráfico. Vamos a seleccionar los datos. Aquí voy a seleccionar los datos más pequeños. De hecho, lo voy a seleccionar hasta 1.5. Estos son los datos de equilibrio, o sea, es la curva de equilibrio como tal. Y ahora voy a trazar la recta de operación mínima a partir de los datos de las composiciones. Voy a agregar un poquito más de datos aquí. Voy a agregar hasta el 2.3. Justo ahí hasta el 2.3. Listo. Ok, aquí vemos que la curva de equilibrio se nos marca así, ¿sí? Y además vemos que la recta de operación está por debajo de la curva de equilibrio, la recta de operación mínima. ¿Eso qué indica, muchachos? Desorción. Implicaría que estamos desorbiendo, ¿verdad? Pero no es el caso. Nosotros lo que queremos es absorber. Entonces, por lo tanto, tendríamos que mover esta línea hasta aplicar un flujo mínimo que sea conceptualmente correcto. Ayer lo comentábamos. Entonces, ¿cómo tendría que ser esa línea, muchachos? ¿Cómo tendría que ser esta línea? Tiene que pasar por encima, pero encima, ¿cómo? Aquí, ¿en cuántos puntos está tocando a la curva de equilibrio? En 2. En 2. Entonces, ¿cuántos puntos tiene que tocar? Uno. Solo uno, porque tiene que ser la tangente, acuérdense. Es el concepto del flujo mínimo. El flujo mínimo es una línea que es una tangente de la curva de equilibrio. Entonces, aquí esto no es una tangente porque está tocando en 2 puntos y de hecho está debajo. Si está debajo, ya habíamos dicho que era una desorción, pero no es el caso. O sea, en la realidad nosotros queremos una absorción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer nosotros es mover esta línea de forma manual. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a agregar una línea que vaya desde la composición X0, Y1 hasta la composición XN, YN más 1. Es decir, voy a trazar una línea que esté exactamente encima de esta línea que acabo de poner. ¿Sí? Más o menos como por aquí. Aquí le voy a dar otro color. Vamos a ponerle un color negro y un poco más grande. Ok, ahí si se fijan, la línea que acabo de trazar de forma manual está justo sobre la línea que había trazado a partir de los datos de equilibrio. Bueno, de los datos, mejor dicho, de la composición de la cúspide y de la base. Lo que voy a hacer aquí, muchachos, es que el punto de la cúspide no lo voy a mover. El que voy a mover va a ser el punto de la base. Lo voy a mover hasta que se vuelva una tangente, es decir, lo tengo que mover hacia arriba hasta que apenas se toque en un punto. Entonces, más o menos ahí lo voy a hacer como por aquí así. Para esto, creo que sería conveniente que este gráfico
le diéramos de uno que esté como cuadriculado para que lo podamos leer mejor. Porque lo que voy a hacer, muchachos, es leer una composición nueva de xn moviendo esta línea. Entonces, más o menos es allí. Déjenla de regreso para verificar que estaba ahí justo sobre la línea. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es moverla. ¿Se alcanzan a ver aquí, verdad? ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito más grande. Lo que voy a hacer es mover esta línea hasta que se vuelva una tangente. Entonces la voy a estar moviendo, sin mover obviamente el punto de la cúspide. Y justo en donde es una tangente es aproximadamente como por ahí, así más o menos. Un poquito, tal vez un poquito más para abajo. Para abajo. Más o menos como por ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer, muchachos? Aquí lo que voy a hacer es que yn más 1 no cambia, ¿están de acuerdo? La que va a cambiar solamente es xn, puesto que xn es la que estoy buscando en el equilibrio, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí, muchachos, es voy a leer el valor de xn para el valor de yn más 1. ¿El valor de yn más 1 cuánto era? 0.06. O sea, es más o menos aquí, ¿no? Sobre esta línea. ¿Sí la alcanzan a ver aquí? Y el valor que me da donde topa la línea que acabo de mover en tangente con el valor de yn más 1, que es más o menos como por aquí, voy a leer ese valor de x. Ese valor de x aproximadamente es 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, como 0.88 aproximadamente. ¿Sí? ¿Esto sí lo entendieron? ¿Qué hice? ¿No? ¿Qué hice primero? A ver, yo tracé mi línea de flujo mínimo, que es esta, ¿sí? La que está aquí. Vi que es una secante, que no es una tangente. Por concepto, tengo que mover esa línea hasta que sea una tangente. Entonces lo que hice fue trazar una línea a mano, le puse aquí una forma, la tracé justo sobre la línea del flujo mínimo. Allí no moví el punto de la columna, de la cúspide, perdón, y el que voy a mover va a ser el punto de la base. Lo voy a mover hasta que se vuelva una tangente. ¿Qué es una tangente? Es una línea que apenas toca por un punto a una curva, ¿sí? Entonces aquí yo más o menos veo que apenas está tocando, ¿sale? Entonces allí ya la dejé y lo que voy a hacer es leer el valor nuevo de xn a partir del valor de yn más 1 que ya conozco. El valor de yn más 1 es el valor que leo aquí hacia la izquierda, ¿no? En horizontal. Entonces aquí es yn más 1, veo que está justo, casi justo sobre la línea. Entonces veo aquí sobre la línea esta que acabo de estar marcando con el cursor. Y veo que choca con la línea tangente que acabo de trazar justo aquí. Allí voy a leer el nuevo valor de xn. Entonces lo leo hacia abajo y hacia abajo es 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y está un poco más para allá, es como 0.88 aproximadamente. Entonces ese será mi nuevo valor de xn en flujo mínimo. Entonces lo que voy a hacer aquí es que en lugar de haber puesto el 1.5 a partir de los datos de equilibrio, voy a poner el valor que leí, 0.88. Y ustedes verán que en cuanto le dé enter, la línea naranja que está aquí se va a mover justo a la línea negra que tengo acá. Bueno, ahí más o menos. Obviamente pues no leí muy bien. 0.88, entonces es un poquito más abajo, 0.87. Bueno, ahí más o menos. Recuerden que pues obviamente esta la tracé a mano y la idea es de que quede pues, lo más o menos queda como por aquí así. La quito y sí, pues miren, si se fijan, la línea naranja está justo sobre la línea azul y se tapa nada más en un pedacito, eso significa que sí es una tangente. Entonces, allí aproximadamente la composición de xn sería 0.87 mínima, ¿sale? Porque sí se está tocando con la curva de equilibrio, en un punto se supone, ¿sí? Ahora, yo a partir de este valor de xn nueva, que es mínima, ya puedo conocer la nueva pendiente. La nueva pendiente, si se fijan, ya se me trazó de forma distinta, o sea, ya, de hecho ya cambió, como utilicé los mismos datos aquí,
me cambió, y la nueva L' sobre G' mínima es de 0.069. Entonces, ahora sí, conceptualmente ya es correcta y ya puedo conocer el valor de L', ¿sí? De L' mínima. Entonces, ¿cómo conozco o cómo podría conocer el valor de L' mínima? Pues lo puedo conocer a partir de esta ecuación, pero para esa ocupo G' del gas, ¿sí? Pero G' no la puedo conocer hasta que conozca G. G sí la puedo conocer porque es un dato que conozco normalmente. En este caso, el problema nos dice que estamos tratando un flujo volumétrico de mezcla benceno-aire de 500 moles por hora. Perdón, de 500 metros cúbicos por hora. Entonces, con gases ideales voy a calcular el número de moles por hora, que sería 500 por 1000, para que sea litros. Entonces serían 500,000 litros dividido entre la R, que es 0.0821, y multiplicado por la temperatura a la cual estamos llevando a cabo la operación, que son 20 grados, entonces serían 293. Por lo tanto, G de mezcla serían 20.785 moles por hora. Eso es G. ¿Sí? G', ¿qué sería igual? Pues sería igual a este valor multiplicado por la parte del aire, es decir, 1 menos la parte del líquido, o sea, la fracción del líquido, del benceno. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente G por 1 menos Y n más 1 en fracción molar. O sea, lo mismo que habíamos hecho hasta en todos los problemas que hemos hecho hasta ahora. Se hace exactamente lo mismo. Por lo tanto, de esos 20,000 moles, 19,500 corresponden a puro aire y todo lo demás corresponde al benceno, ¿sí? Ahora, yo ya conozco G', por lo tanto, L' ¿a cuánto sería igual, muchachos? Pues L' sería igual al valor de L' sobre G' multiplicado por el valor de G'. Ese sería el flujo mínimo del solvente que tendría que utilizar, ¿sí? Ese es el flujo mínimo y también corresponde al flujo de mezcla, o sea, a L, puesto que el solvente viene completamente puro, no trae benceno, ¿sí? La composición es igual a 0. Entonces, en este caso, L' mínima es igual a L mínima, L sin apóstrofe, ¿sale? Ok, yo ya tengo aquí el flujo mínimo, que es lo que me pedía el inciso A, el flujo mínimo del solvente orgánico con el que voy a hacer la absorción. Pero acuérdense que el flujo mínimo es nada más un concepto, o sea, no se puede operar así. Tendría que sacar el flujo de operación para conocer el número de platos teóricos que se ocupan en esta columna para poder llevar a cabo esa operación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es calcular L' sobre G' de operación a partir de los datos que me dice el problema. El problema me dice cómo tendría que ser el flujo de operación. Creo que un 60% mayor dice, ¿no? Sí, ¿Sí? 60%. Entonces, L' sobre G' de operación sería igual al mismo valor de L' sobre G' mínima por 1.6, ¿sí? Para que sea superior a un 60%. Por lo tanto, ya cambió el valor de L', ¿están de acuerdo? Entonces, por lo tanto, también cambia el valor de XN. Entonces, yo ya tengo mi nueva pendiente. Pero esta pendiente me va a ayudar a calcular el nuevo valor de XN, o sea, lo mismo que hicimos el día de ayer. Entonces, para el flujo de operación, en la cúspide tengo los mismos datos. ¿Están de acuerdo? 0 y Y1, que es 0.003. Y también tengo el mismo valor de YN más 1. El que cambió en este caso sería un valor de XN, es decir, esta línea lo único que va a hacer es recorrer este punto como hasta por acá, ¿sí? No sé en dónde exactamente, pero más o menos por aquí. Puedo saber exactamente cómo va a ser ese punto a partir de la ecuación del punto pendiente, tomando en cuenta esta nueva pendiente, que es lo mismo que hicimos el día de ayer. Entonces quedamos que para poder calcular XN sería YN más 1 menos Y1 dividido entre la pendiente, que en este caso es 0.11, y sumándole el valor de X0, que en este caso es 0, no tiene caso que lo ponga, ¿no?
Entonces, el nuevo flujo de operación, o mejor dicho, la nueva XN, la nueva composición del líquido a la salida, sería de 0.54, que es menor al mínimo, ¿cierto? ¿Por qué el valor de X0 es 0? Porque no nos dice que traiga el solvente benceno, ¿no? Ah, ok. Sí, dice que el solvente es puro, ¿sí? Profe, ¿puede repetir? Es que me perdí. ¿Cómo saca L prima? Bueno, L ¿Esta? prima sobre L. Ajá. Esta es un 60% mayor a esta. Entonces lo que hice fue multiplicar esta por 1.6. Es y más 1 menos el dato. Ahorita lo que sacó. Y más 1 menos Y1 Ajá. entre la L' sobre G' de operación. Ah, ¿Sí? O sea, lo que hice fue despejar XN de la ecuación de M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Sí? La que despejé fue X2, por así decirlo. ¿Va? Ok, entonces yo ya tengo nuevos datos de composiciones. Por lo tanto, la línea se me tiene que mover, ¿cierto? Ya no fue la línea que tenía anteriormente. De hecho, bueno, aquí la voy a dejar, pero pues ya saben que esta nada más me sirvió para poder más o menos ahí leer un nuevo valor de XN mínimo, ¿sí? Entonces, ahora voy a trazar la línea de operación como tal. La que había trazado aquí, la que es negra y la que se trazó a partir del flujo mínimo, pues es la línea de operación de flujo mínimo. Ahora voy a trazar la línea de operación, tal cual. Entonces vamos a trazar esa línea a partir de estos datos que tengo aquí. Estos son igual, cúspide y base, ¿sí? Los valores de X y los valores de Y. Listo. Aquí si se fijan ya me trazó otra línea que está separada de la curva de equilibrio. Y ahora sí ya podría trazar los platos, ¿sí? Antes estaba pegada aquí y aquí si se fijan pues ya se separó. Entonces yo ya podría conocer el número de platos que ocuparía para poder llevar a cabo esta operación con el flujo de operación, ¿sí? Entonces, antes de calcular las etapas, voy a calcular L' de operación, es decir, el flujo del benceno que tengo que estar poniendo. ¿Cómo lo voy a encontrar? Pues es muy sencillo, lo que tengo que tomar es el valor de L' sobre G' de operación y multiplicarlo por G', ¿no? De esa manera vemos que tendría yo que estarle metiendo 2168 moles por hora del solvente para que se lleve a cabo la separación, comparado contra los 1361 que era de flujo mínimo, ¿sí? Entonces pues tiene que ser mayor porque acuérdense que multiplicamos un 60%, ¿sí? Ok, yo ya tengo los flujos, pero lo que me piden también son las etapas que yo ocupo, ¿sí? Las etapas que yo ocupo, acuérdense que las puedo conocer de dos formas, por McCabe-Thiele y por la ecuación analítica. ¿Qué les parece si primero las calculamos por la ecuación analítica y después por McCabe-Thiele? ¿Sí? Ayer lo hicimos al revés, primero McCabe-Thiele y luego ecuación analítica. Entonces, bueno, vamos a calcularlas de forma analítica. Acuérdense que en este caso empezamos con la etapa 0. La etapa 0, ¿qué composiciones tiene? Pues tiene las composiciones de la cúspide. Es decir, 0 y .003. En la etapa 1, yo conozco la composición que abandona el primer plato, es decir, el gas a la salida. O sea, la composición de aquí se repite. Pero la que va a cambiar va a ser la composición del líquido a la salida de la etapa 1, que esta tendría que estar en equilibrio con esta. Por lo tanto, yo tengo que tener los datos de equilibrio para poder conocer este valor. Pues lo que voy a hacer es que a partir de estos datos de equilibrio, pues los voy a graficar de forma inversa para encontrar una ecuación que voy a poner aquí y me va a servir para todos los platos. Entonces vamos a hacerlo. Voy a graficar Y contra X. Los voy a graficar yo hasta el valor que me dio de relación molar de líquido de 2.3. No voy a graficar todos los demás porque son demasiado grandes y se perdería el sentido de
sacar la ecuación, ¿no? Sería una ecuación demasiado grande y que eso implicaría que puedo tener más errores. Listo, esta es la misma que acabo de trazar acá, pero de forma inversa, o sea, y contra x, ¿sí? Entonces a esta le vamos a agregar una línea de tendencia para ver cuál sería su forma matemática. De segundo orden vemos que se ajusta relativamente bien, pero podemos mejorarla. Entonces vamos a ver hasta qué orden. De tercer orden ya casi es 1 y de cuarto orden pues ahí ya nos da la unidad. Entonces vamos a ponerle aquí x a que es igual. Pues aquí va a ser igual a 10. No son 103.230 por el valor de y a la cuarta menos 9712.1 por el valor de y al cubo más 500.29 por el valor de y al cuadrado más 3.9457 por el valor de y más 0.0258 a la cuarta, al cubo, al cuadrado, lineal y sin exponente. Caray, no me salió. Que me equivoqué por ahí. Mande. El valor de y, Sí, el valor de este se lo cambió. Dijo que debe ser el mismo, ¿no? Sí, aquí cambió, ¿verdad? Sí, sí, como lo arrastró. Ya es como lo arrastré, ¿cierto? Listo. Listo, ahora sí. Ok, muchas gracias. Ok, a ver, déjenme checar la ecuación por última vez para ver que no haya ningún error. 500.29 más 3.9457 más. Perfecto. Listo, ya tendría yo la ecuación de equilibrio que me va a servir para toda la columna. Por lo tanto, el líquido que abandona la etapa 1 tiene una composición de 0.04 y está en equilibrio con el gas que abandona a esa misma etapa y que tiene un valor de 0.003. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, para la segunda etapa, voy a encontrar la ecuación que me va a relacionar el líquido que sale de la etapa superior con los nuevos líquidos que van a salir en la nueva etapa y el gas que sale de la etapa 2. En este caso sería Y1 más la composición, perdón, la pendiente L' sobre G' de operación. Esta la fijamos multiplicando al valor de x1 menos x0. Cerramos paréntesis. Y este sería el nuevo valor de y en la etapa 2. Por lo tanto, para conocer su equilibrio, pues nada más arrastramos. Y aquí ya podemos hacer, a partir de la etapa 2, ya podemos arrastrar hasta que encontremos el valor de x que sea mayor al xn, ¿sí? Entonces vamos a arrastrarlos estos. Xn tiene un valor de 0.54, pues vamos a ver hasta dónde nos detenemos. Ahí todavía no es, todavía tampoco es. 7. Ahí sí, en la sexta, ¿verdad? Es 0.54 y aquí está. Justo en la sexta etapa ya es mayor al valor de xn. Por lo tanto, mi columna debería de tener 6 etapas, ¿sí? Esto mismo lo vamos a hacer por el método de McLeod-Thiele para corroborar que realmente sea correcto lo que acabamos de hacer. O sea, una me corrobora la otra, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer aquí es que de este lo voy a copiar y lo vamos a poner aquí. Y ahora sí, con el mayor cuidado posible vamos a intentar poner aquí los platos. Como se pueden dar cuenta, los primeros platos están pues prácticamente pegados a la curva de equilibrio, casi pegados. Entonces,
Más o menos lo voy a poner aquí al tanteo. Más o menos por aquí así. Este sería el primer plato. El segundo plato sería más o menos como por aquí. Dos platos. Tercer plato es más o menos por aquí. Tercero. Ustedes están pensando con más cuidado que yo, Tercero. Más o menos este es el cuarto. El quinto. Más o menos por ahí. Y finalmente el sexto. Y sí, coincide el McKinsey con los datos de equilibrio, mejor dicho, con el modo analítico. Ahí estaría la sexta etapa. Que pues bueno, ya la sexta etapa ya es obviamente mayor que XN, ¿no? Pero acuérdense que tiene que quedar igual o mayor, ¿sí? O sea, no me puedo quedar con la quinta etapa porque todavía no alcanzo a terminarlo a los 20 X, ¿sí? Y ahí está, muchachos, ya tendríamos 6 etapas por el método de McKinsey. Y es lo que nos pide el problema hasta ahí. ¿Alguna duda, muchachos, de cómo resolvimos esto? Sí, ¿por qué para una ¿por qué no mayor a todo valor? A XN. X tiene que ser mayor a XN. ¿Alguna otra duda? ¿Puedes repetir cómo sacó XN del flujo de operación? ¿XN del flujo de operación? Sí. ¿Este? Sí. Ese sale, tú ya conoces la pendiente de operación. Entonces acuérdate que la pendiente, o con la ecuación de flujo pendiente, que sería... Acuérdense que la pendiente es igual, de forma general, a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Sí? Si tú ya conoces esta y esta, la única que te falta por conocer es esta. Entonces lo único que haces es despejar aquí. ¿Sí? Esta despejada pues me quedaría X2 es igual a Y2 menos Y1 entre la pendiente más X1. ¿Sí? Con las variables que estamos utilizando, esta ecuación sería lo mismo que esto. L' sobre G' es igual a yn más 1 menos y1 entre xn menos x0. Cuando despejas esta, pues te queda xn es igual a yn más 1 menos y1 entre L' sobre G' más x0. ¿Sí? Así que fue como la sacamos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bueno, me quedé la parte de las etapas. Es para los que mi amigo. ¿En esto o en esto? No, Igualito siempre lo vivieron, creo. Ajá. Y para pasar por eso. ¿Cómo para sacar las Y y arreglar todos los datos? Ok, a partir de Y2 tienes que relacionar la etapa superior con la etapa inferior. La ecuación general es yn, donde n es el número de etapa que tú estás buscando, es igual a yn menos 1 más el valor de xn menos 1 menos x0
L' sobre G' que multiplica a xn menos 1 menos xn menos 2. Con esta ecuación, tú vas a conocer todos los valores de las composiciones del gas a partir de la etapa 2. De la etapa 2 en adelante ustedes tienen que aplicar esta ecuación, donde n es el número de etapa que están calculando. Por ejemplo, para la etapa 3, significa que tienen que tomar la composición del gas en la etapa 2, más la pendiente de operación en este caso, x en la etapa 2, menos x en la etapa 1. ¿Sí? Es por eso que ponemos la etapa 0, ¿cierto, muchachos? Profesor, también en la parte de x en el también debe ser L' sobre G' de operación. En xn. Sí, para sacar. ¿En esto? Sí. 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 Sí, la de operación. Sí entendemos por qué es la de operación, ¿verdad? Porque en la mínima, yo no puedo sacar el número de platos de forma analítica con la mínima, ¿no? No puedo, me darían muchísimos, me darían infinitos, ¿sí? Que cada vez se va haciendo más pequeñitos los platos y tendría que ser muy grande, entonces es con la de operación, ¿sí? Paramos en las etapas cuando x sea mayor a y. ¿Cómo, perdón? Paramos en las etapas. Cuando x sea mayor a xn. Xn es 0.54, 0.73 es mayor que 0.54. Xn ya en operación, ¿sí? No xn mínima. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿A todos les quedó claro? ¿Seguros? Entonces ya van a estar listos para el examen. Bueno, ¿Sí? Bueno, pues muchachos, entonces con esto terminamos la unidad 2 y ya regresando de su semana tecnológica comenzamos con la unidad 3, que es extracción. Ya vayan descargando su programa de ProSim, ¿sí? Para que puedan hacer sus diagramas de equilibrio.